hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite estar acá y iniciar una semana más. Sean bienvenidos todos a la clase de Edificar a los Santos. Estamos viendo la segunda epístola a los Corintios. El maestro es el hermano Andrés San Martín. Y bueno, este es el curso del día lunes. Los días miércoles tenemos Eclesiología en Teología Reformada, que es impartido por el pastor Joel Almanza. Y los días viernes estamos teniendo Pastoral Familiar, que es impartido o va a ser impartido por varios ponentes. En este mes estamos con la maestra Elsie Castellanos. Y bueno, les invito a no perdernos ninguno de estos cursos porque son muy interesantes e importantes. Bueno, antes de darle lugar al maestro que ya se encuentra con nosotros, voy a compartirles un himno que lleva por nombre "Oh criaturas del Señor". Si se lo saben, pues pueden cantar. Y terminando este himno, voy a darle lugar al pastor. Oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya, ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, aleluya. Alabadle, aleluya, aleluya. Viento veloz, potente alud, nubes en claro cielo azul. Alabadle, aleluya, suave dorado amanecer. Noche al extender, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Oh fuentes de agua de cristal, a vuestro Creador cantad, alabadle, aleluya, oh fuego eleva tu olor, tú que nos das luz y calor, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Prodiga tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, alabadle, aleluya, rica cosecha, bella flor, magnificada al Creador, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Con humildad y con amor, cante la entera creación,
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos, un gusto de estar nuevamente junto con ustedes. Bueno, ahora comenzamos nuestra tercera clase de este curso sobre Segunda de Corintios. Dios les bendiga y gracias por estar presentes junto a nosotros. Edificar a los santos, la labor que ha de ser parte de nuestra vida como iglesia permanentemente. Dios quiere que sea la nuestra también. Siguiente, por favor. Bueno, entrando al capítulo 6, se nos menciona de que hemos recibido la gracia de Dios. Se habla de en plural, o sea, que todos la hemos recibido. Probablemente aquí no está necesariamente refiriéndose al hecho de que haya personas que puedan tenerla o no. Insisto, en el contexto de esta y de la primera carta, yo diría que el problema, o el tema, mejor dicho, que da lugar a esta frase, es que sin duda estaba la competencia, por qué no utilizar esa palabra, ¿no? De que había gente que creía tener más gracia que todos. O sea, claramente esta frase entonces nos habla de que la gracia no es que se tenga, o como dicen por ahí algunos, una segunda gracia, no, o un nivel más elevado de gracia, como si, insisto, la gracia de Cristo fuera algo por lo cual hay que competir. No, la gracia de Cristo es algo que simple y sencillamente se recibe, y más aún, se recibe de manera totalmente, ¿cómo llamarlo? No solo inmerecida, cosa que es una obviedad, pero pasiva. Eso, especialmente, recordemos, nosotros hemos recibido la gracia de Cristo de manera absolutamente pasiva, sin ser merecedor de ella, ni tampoco, y al no ser merecedor de ella, mejor dicho, entonces nos debe bastar con, como le dijo Dios al apóstol Pablo, a Cristo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Hagamos ese puente. Tenemos a un apóstol Pablo pidiendo probablemente algún tipo de sanidad física, su aguijón de la carne, y utiliza exactamente aquí el mismo concepto que está utilizando aquí nuestro Señor Jesucristo para dedicárselo a Pablo. Bástate de mi gracia. En otras palabras, ya tienes gracia. No le dice vas a tener más gracia cuando estés más sano, cuando estés con menos aguijón, llamémoslo así, cuando estés pasando por menos tribulación. No, la gracia es una, está ahí, presente. Por ende, como no depende del que quiere ni del que corre, como dice la misma palabra, sino de que en Dios tiene misericordia. Y claramente la gracia, el que nosotros tengamos la gracia de Cristo, es parte de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, recordemos, o la misericordia en general, es cuando uno no le da a un tercero algo que sí se merece. Llevémoslo al vocabulario nuestro. Dios, ¿qué nos debería dar en nuestra condición? ¿Creyentes o no? ¿Qué es lo que nos merecemos de parte de Dios? Que Dios sí nos debería dar, positivamente nos debiese dar. La condenación. ¿Nos merecemos la condenación? Sí. Y en un acto de misericordia, Dios no la da. O sea, se cumple ese paradigma de lo que es la misericordia, que no se entrega, no se da algo que sí se merece. La gracia es más o menos en el orden inverso, es cuando Dios nos da algo que sí merecemos. En este caso, la salvación eterna. O sea, en ese sentido, la gracia y la misericordia de Dios unidas en una sola frase no es simplemente como una frase cliché para despedir nuestros cultos, sino porque una va unida necesariamente a la otra. Dios al entregarnos su gracia, nos está entregando también su misericordia, y si nos da misericordia es porque también nos está dando su gracia. ¿Captan? O sea, recuerden, no olvidar ese concepto. Misericordia es que no se nos dé algo que no nos merecemos. O sea, algo que sí que no se nos dé algo que sí merecemos. Y la gracia es que se nos dé algo que no merecemos. O sea, una va en sentido negativo, en una no me dan,
en la misericordia, y en positivo es la gracia. Puede que tenga incluso sus leves matices con la gracia en el sentido secular del término, pero el concepto finalmente es el mismo, dar o no dar, a quien se lo merece o a quien no se lo merece. Entonces, y probablemente, como les digo, no, eso del todo es porque probablemente ya había algún dejo de quién es el que amerita más gracia, quién es el que merece más gracia, que ya ambas frases de por sí son atentatorias contra el amor de Cristo, contra la gracia de Cristo en sí misma. O sea, porque en esencia, si nos mereciésemos la gracia, o sea, que yo merezco más gracia que el resto, usted merece más gracia que el resto, deja de ser, por definición, lo que usted está diciendo, o uno mismo está diciendo, deja de ser gracia. Pasa a ser mérito, recompensa, que podría ser merecida o no, pero deja de ser gracia. O sea, el concepto fundamental para que la gracia se esté entregando, en este caso, es simple y sencillamente que nosotros no tengamos, como se dice acá en Chile, ni arte ni parte en eso. Se nos entrega algo que no merecemos. Insisto, en el caso del creyente, la vida eterna. Entre todo, o sea, en el sentido estricto y riguroso del término, porque claro, desde la creación misma, ahí ya se ha mostrado la gracia de Dios para con nosotros. Tampoco nos merecíamos recibir el universo, tampoco nos merecíamos ni siquiera recibir nuestras propias vidas tal cual como las tenemos ahora, con sus virtudes y con sus defectos, pero claramente es una obra de la gracia de Dios el que esa vida la tengamos. Bueno, en la clase anterior y por ende en el capítulo anterior se habla de que éramos embajadores. Pues bueno, ahora no solamente nos limitamos a ser embajadores, sino que también somos declarados colaboradores. O sea, imagínense los dos conceptos que se utilizan. En el capítulo anterior, somos embajadores en nombre de Cristo y ahora somos colaboradores de Cristo. No son conceptos contradictorios, por cierto, son complementarios, pero piensen en la majestuosidad de esa gracia de la que hablábamos en la línea anterior. Recuerden la definición que les entregué, que es tradicional en la historia de lo que es un embajador. Es el representante de un rey en la corte de otro, con pleno poder. Incluso antiguamente, más o menos hasta el 1700, se solía hablar de que el embajador era el ministro plenipotenciario, qué sé yo, en mi caso de Chile, ante la corona, qué sé yo, británica, francesa, etc. Porque claro, como no habían conceptos o sea, medios de comunicación, perdón, tan fáciles, rápidos como ahora, había que confiar muchísimo, y cuanto más en el siglo I, en lo que decía el embajador. O sea, por lo tanto, a la persona que se le nombraba embajador, más aún, insisto, en esa época, hoy en día ya de por sí sigue siendo un cargo de suma confianza. Imagínense en el siglo I, en donde para que llegara, por ejemplo, una carta desde lo que ahora es Estados Unidos hasta Inglaterra, eran por lo menos 8 semanas de viaje en barco con buen clima, con viento a favor. O sea, rara vez en realidad eran menos de 10 semanas. Entonces, perfectamente, qué sé yo, el primer embajador de Estados Unidos en Inglaterra fue John Adams. Perfectamente podría haber hecho y deshecho mientras tanto, hablando a nombre propio, siendo mucho más impetuoso y menos diplomático. O sea, para que piensen al nivel de la importancia que nos está dando aquí Cristo, por su mérito, son embajadores de ellos. Y después de todo, cuando se nos presta un púlpito, o en este caso, se nos entrega el honor de dictar una clase, por supuesto que es una gigantesca responsabilidad, no solamente también lo que es obvio, una bendición, un honor, un gusto, por supuesto que disfruto estando acá, sino también piensen en la responsabilidad que implica. Porque así como quiero creer que estoy haciendo un buen uso del honor que me entrega Mies, al estar hablando en nombre de ellos,
pues bueno, también puedo hacer un mal uso de aquel cargo que tengo temporalmente. Y más aún si se me declara en este caso colaborador, colabora, que trabaja junto. Esa es la unión de dos, recuerden, es la unión de esas dos palabras, co y laborador, trabajador, que trabaja junto. O sea, nuevamente, no solamente estamos por el mérito de Cristo enviados a entregar un mensaje como embajadores, sino que a trabajar conjuntamente con Él. Aquí perfectamente podemos hacer un puente con la Gran Comisión. Piensen, o sea, se merecían los que recibieron la Gran Comisión haber recibido tal magnánima encomienda, tan maravillosa empresa. Evidentemente que no. Probablemente ellos fueron más porfiados que nosotros mismos. Pero aún así, está en el nivel de la gracia y la misericordia de Cristo, que a pesar de eso, a pesar de esas virtudes, de esos defectos, todo lo que ya sabemos, que no es necesario entrar a detallarlo, podemos decir ahora que trabajamos en conjunto con Cristo. Cristo no está ahora limitado simplemente a su propia voz en un lugar puntual, ahí en ocasiones en Jerusalén, en otras ocasiones en Samaria, en otras ocasiones en Judea, etc. Limitado a un puñado de personas. No, ahora para eso literal y metafóricamente nos tiene a nosotros. Para hacer conjuntamente con Él ese trabajo que nos encomendó en la Gran Comisión. O sea, para que vean que incluso el apóstol Pablo, que llegó bastante tarde en relación al resto de los apóstoles, está muy empoderado, muy claro de la importancia del mensaje que está entregando. O sea, aquí algunos podrán decir, de hecho lo afirman, que Pablo estaba tal vez hablando en nombre propio o que tal vez un secretario suyo. Es bastante común escuchar esa herética teoría de que era un secretario el que escribía en nombre de él. Para los que no me crean, por cierto, existe la llamada edición de estudio de la Biblia Dios habla hoy. Y ahí a la introducción de las cartas de Pablo, lamentablemente dice que era muy normal, en el caso de los textos bíblicos, eso es lo más horroroso, que un secretario escribiera incluso de sus propias ideas lo que terminó escrito en el texto bíblico. Hablando de no tomarse las cosas con responsabilidad. O sea, insisto, no es una idea que haya tomado un servidor desde la nada. Lamentablemente es una idea muy, muy común. Es más, yo creo que el pensamiento de mí, es de un servidor, es a nivel de lo que son los seminarios en Latinoamérica, uno bastante escaso, tristemente. Lo que pasa es que simplemente no se sabe, no se habla mucho al respecto, pero lamentablemente es el pensamiento que se adueñó estos últimos 100 años de los seminarios en Latinoamérica, bueno, ni hablar en Europa, eso tiene 100 años más todavía. Pero recordemos, no solamente somos embajadores, sino que trabajamos en conjunto con Cristo, con toda la bendición, pero especialmente, no olvidarlo, la responsabilidad que eso incluye. Responsabilidad precisamente para la cual debemos mantenernos firmes, estudiantes de la palabra, conocedores de la palabra, por supuesto, a fin de que el mensaje que entreguemos no tenga el más mínimo atisbo de ser un mensaje propio. ¿Por qué? Porque somos embajadores, no somos el gobierno en sí mismo, no somos Cristo. Insisto, recuerden, el embajador incluso en el mundo político podrá estar o no de acuerdo con lo que diga su presidente o presidenta de turno. Pero a lo que debe remitirse es única y exclusivamente a lo que al gobierno que él representa está diciendo. Si no le gusta, pues bueno, bien sabe que debe renunciar, que no puede ejercer el cargo, independiente de que tenga la razón. En ese sentido también, nosotros como embajadores de Cristo no estamos llamados para entregar un mensaje licuado, como se diría, o acá en Chile diríamos aguachento, que tenga conforme a la gente, que simple y sencillamente les digamos a la gente lo que quiere escuchar, que después de todo eso es lo que quiere el incrédulo.
escuchar un mensaje simpático, bonito, que no escuche ojalá la palabra pecado, condenación, etc. Pero bueno, esa no es la labor que Cristo nos encomendó a ninguno de nosotros. De ahí viene, se habla, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquel también complejo y muy mal interpretado versículo, tanto para minimizarlo como para maximizarlo. Por ejemplo, probablemente todos aquí hemos escuchado que para referirse a este versículo, que la significación que tiene es el no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está remitido única y exclusivamente al tema de las relaciones maritales. Que un creyente, hombre o mujer, no puede unirse en matrimonio con una creyente o un creyente, o sea, con un incrédulo, perdón, hombre o mujer. Mira, no es el momento ahora de entrar en esa diatriba, porque la verdad que probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Algunos piensan que sí, otros derechamente que no. Hay motivos plausibles para que se pueda pensar una o la otra opción. El problema a veces yo diría que más que el sí o el no, lo que a veces creo yo es más no delicado, malo derechamente, es las argumentaciones que se entregan. Por ejemplo, si hay insisto, sin entrar a decir cuál creo yo sería la respuesta sobre eso, pero por ejemplo he escuchado que algunos dicen es que la fe del que es creyente en ese matrimonio con un incrédulo o incrédula, esa fe va a desfallecer o necesariamente va a terminar en la incredulidad. O no sé, si es católico o católica, va a terminar en el Vaticano. Miren, como suelo decir, para otros temas, prefiero que se corra ese riesgo, pero me parece horrible que se considere, o que mejor dicho, se le tenga tanto temor a nuestro hermano o hermana, que considerar que un matrimonio o una relación de pareja pueda eventualmente ser tan, o mejor dicho, que la fe de una persona que llega a un matrimonio termine siendo tan débil como para pensar que a causa de esa pareja, hombre o mujer, vaya a desaparecer la fe en esa persona. O sea, si un pastor me dice eso, que no quiere llevar a cabo un matrimonio por ese motivo, yo le diría, ¿tan poca confianza tiene en su membresía, pastor? Si yo estoy seguro de que he apacentado correctamente a mis ovejas, que las he educado, ¿por qué voy a temer? Sería tanto como si yo tuviese temor de que alguno de ustedes me leyera, en vez de un libro de sana doctrina, no sé cuántos lo conocerán acá, por ejemplo, un libro del consumado hereje Rudolf Bultmann. Un hombre deplorable, pastor lamentablemente, teólogo alemán, luterano, que la verdad prácticamente tenía casi por hobby intentar destruir todo lo que decía el texto bíblico y su veracidad. Ok, ¿es algo que voy a recomendar leer? No, pero pensar que la fe de cualquiera de ustedes debiese tambalear por el hecho de leerlo, insisto, sería exactamente lo mismo en este caso que con ese yugo desigual. Además que lamentablemente lo que les decía es que se minimiza gigantescamente pensando que ese yugo desigual con el incrédulo está limitado solamente al tema matrimonial. No, ese es simplemente uno más entre otros tantos temas que pueden surgir. El yugo desigual con los incrédulos puede ser, por ejemplo, en el caso eclesiástico, para no salirnos de ahí, cuando a veces la iglesia se pone al servicio del poder político, por ejemplo. Insisto, solamente se me viene, o tal vez el ejemplo más histórico, fue cuando la lamentablemente numerosa Federación Luterana Mundial, a la que un servidor no pertenece, por cierto, firmó un acuerdo llamado Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación con el Vaticano. Imagínense, ¿acaso no es eso? Poner en discusión la doctrina
que dio lugar a nuestra amada iglesia, ponerla como tema en discusión, como un tema a debatir. A mi opinión, los herejes que firmaron ese documento se pusieron en yugo desigual con los incrédulos del Vaticano. Y así otros ejemplos tanto más que les podría mencionar. Recuerden, no le tengamos temor a lo que pueda pasar o dejar de pasar con el incrédulo, porque insisto, como lo he dicho en las otras clases, del incrédulo no podemos esperar nada bueno. No vamos a esperar que el incrédulo fortalezca nuestra fe, ya sea en un matrimonio, en la lectura de un libro, en un documento, etcétera. Mucho menos en un gobierno, sea cual sea la ideología de este gobierno. Ellos están para gobernar, para hacer todo lo propio de ellos. La labor de fortalecer la fe nos pertenece a nosotros, como iglesia y como cristianos a manera individual. ¿Alguna pregunta, hermanos? Siguiente, por favor. Sí, dígame. Iba a comentar, pastor, perdón, soy Melquiades Guzmán de México. No sé si encaje este comentario, pero tengo 30 años de casado con mi esposa ya ahorita ya asiste desde que nos casamos a la iglesia presbiteriana. Ella era católica romana. Mis hijos asisten a una presbiteriana también en la ciudad de Monterrey. Y le digo, pues creo que aquí, no sé cómo llamarle, si sea correcto decir adoptó, ¿sí? O se dio cuenta de la forma de adoración en relación a los presbiterianos. Entonces ella hasta ahorita tiene ya cerca de 10 años sirviendo como maestra de escuela dominical en la sección de coneros y maternales. Me alegro mucho. Sí, insisto, por eso le digo, no me atrevería a convertir esto en una ley, de que necesariamente sí, necesariamente no. Pero lo que sí me interesa en este caso es insistir en eso, que el yugo desigual es una cuestión que no lo podemos limitar exclusivamente a las relaciones de pareja. Y yo creo que todos aquí, me atrevería a decir que sin temor a equivocarme, hemos escuchado como la interpretación de este versículo el hecho de que está vinculado a eso, al tema de no hay que casarse con un incrédulo o con una incrédula. Insisto, claro, como sabemos que puede ser esto un motivo de testimonio para gloria de Dios, como el caso que usted ha vivido. Me alegro que así haya sido, por supuesto. Muy bien, continuando. ¿Qué razón se mencionan las piedras de tropiezo? Que podemos serlo, o que podemos llegar a tener alguna piedra de tropiezo. De nuevo, no minimizar ni maximizar. A veces he escuchado, yo insisto, que la piedra de tropiezo es porque alguien de la iglesia, de la congregación, puntualmente, qué sé yo, dijo una palabra grosera. ¿Puede ser una piedra de tropiezo? Eventualmente sí. Pero, de nuevo, vamos a limitar la fe de un creyente, de una hermana en Cristo, a que una persona, tal vez por un ataque de euforia, de alegría o de tristeza, de rabia, qué sabe uno, dijo, por ejemplo, una palabra grosera. De nuevo, tan valiente sería la fe nuestra que vamos a creer que un hecho puntual ha de ser una piedra de tropiezo. Las razones de ser una piedra de tropiezo pueden ser muchísimas. No es necesario llegar al nivel de Judas para ser una piedra de tropiezo, ya sea internamente o para nuestro prójimo que no sea creyente. Ahí es donde nos corresponde, llamémoslo así, la autocrítica, el autoanálisis. ¿Cómo podemos nosotros alejar ya sea al hermano con nuestra actitud evitar que el que no es nuestro hermano no desea estar junto a nosotros? Es cierto, hay que ser muy cuidadosos. Bien sabemos que el mundo ateo lo que más busca es encontrar alguna excusa insisto, excusa, suele ser eso nada más,
para rechazar el mensaje de Cristo. Pero insisto, en muchos casos es nada más que eso, una excusa. No sé, por dar un ejemplo, ya que mencionaba a este inmoral de Richard Dawkins, el papa del ateísmo, él en alguna ocasión le preguntaron, y ese video de hecho está en YouTube, no es difícil encontrarlo, ¿y qué pasa si usted está equivocado? O sea, en el sentido de que sí existiese Dios, o si Dios le hablara. Y él fue capaz de decir, voy a pensar que estoy alucinando. O sea, literalmente el hombre está tan enceguecido en su abyección atea que prefiere que se le considere un loco antes que creer en Cristo. O sea, en ese sentido, la piedra de tropiezo debe ser, en primer lugar, como todo lo que tiene que ver con nuestra amada iglesia, por algo el título de este curso, edificar a los santos. Debe ser siempre un trabajo desde adentro hacia afuera. Con mi maltrato, por ejemplo, la persona, al hermano o hermana que ha caído en pecado, puede que finalmente la piedra de tropiezo no sea el pecado de la hermana o del hermano, sino que puede que sea nuestra actitud respecto de ese pecado, en donde no actuemos con gracia y con misericordia. No se trata de decir, ok, aquí no ha pasado nada, aquí no hubo pecado. No, si hubo pecado, sí. Bueno, creo que no es necesario adentrarme mucho en que lo tradicional, ¿no? Muchacha embarazada, soltera, pues bueno, faltan piedras en la iglesia para tirárselas. Creo que no es sorpresa para nadie. Pero el punto es que, curiosamente lo conversaba con un amigo presbiteriano hace un par de horas, una vez que ya hay un embarazo, en este caso, o incluso que el varón sea el responsable de el varón dentro de la iglesia, me refiero, haya embarazado a su pareja, a su novia, qué sé yo, pues bueno, ¿por qué no simplemente tomar en cuenta el hecho de que ahora la preocupación es ese embarazo? No el castigo que supuestamente tuviésemos para entregarle a la persona que cayó en fornicación y que como fruto de eso llegó el embarazo. Recuerden, en este caso, el pecado no fue el embarazo, que es lo que tradicionalmente nosotros hemos escuchado. El pecado fue la fornicación. Y que de hecho, eso a opinión mía, desde un punto de vista cuantitativo, no cualitativo. Recordemos, ante Dios no hay pecados ni grandes ni pequeños, simplemente hay pecados. La fornicación es tan pecado como mentir respecto de mi edad, por ejemplo. Si usted me pregunta, qué sé yo, ¿qué edad tiene? Yo en vez de decirle 43, le digo 42. Bueno, ambas cosas son igualmente pecados. Esa es la gran diferencia precisamente entre nosotros y el mundo católico romano, con su repugnante concepto de los pecados mortales y veniales. Para ellos sí, esa repugnancia dejémosela a ellos, no a nosotros. Pero recuerden, lamentablemente siempre nos quedamos tristemente con que la piedra de tropiezo es el que cometió el pecado. Pero también tenemos que analizar de que nosotros, los que, comillas, no hemos sido descubiertos en nuestro pecado, al tratar con dureza al hermano que sí ha pecado, finalmente la piedra de tropiezo podemos ser nosotros. Además de que, también eso lo comentaba curiosamente hace un par de horas con este mismo hermano presbiteriano, ¿por qué siempre que se habla de la piedra de tropiezo se habla netamente de una cuestión de testimonio? En este caso, qué sé yo, un pecado, un tema ético-moral, o pecados de tipo ético-moral. Pero ¿y dónde quedó la sana doctrina, hermano? Si pensamos de esa manera. Hermano, ¿acaso con nuestras falsas enseñanzas, si es que llegan a existir, me refiero, no estamos siendo una piedra de tropiezo en la fe de nuestro hermano? O si somos dubitativos en defender nuestra fe, nuestra doctrina, ¿no estamos siendo una piedra de tropiezo también para nuestro hermano? ¿Y por qué insisto en este punto? Porque, de nuevo, todo parte de adentro hacia afuera. El mundo secular va a esperar que nosotros seamos dubitativos en nuestra doctrina. Y ahí es donde tradicionalmente se nos acusa con la famosa palabrita aquella, el fundamentalista.
Andrés el luterano fundamentalista. ¿Y qué? ¿Recuerden lo que significa la palabra fundamentalista? ¿Alguno lo sabe? Simple y sencillamente alguien que se apega a su fundamento. ¿Y cuál es nuestro fundamento? Cristo revelado en su palabra. Nada más. Única y exclusivamente. Por lo tanto, somos piedra de tropiezo a nuestro hermano si es que nos alejamos de ese fundamento. Insisto, ya sea con la relativización de la doctrina o con cualquier prestar, o mejor dicho, dejar de lado el dogma. Algunos dicen, es que la iglesia yo predico a Cristo, no predico dogmas, no predico doctrinas. Y cuéntenme, ¿qué predicó Cristo si no doctrinas? O sea, no sé qué tanto conocimiento del mundo teológico tengan, algunos tal vez más, otros menos, pero les sorprendería que básicamente no haya ni un solo dogma tradicional de la iglesia cristiana que no esté puesto en duda actualmente, desde hace aproximadamente unos 150 años. Tal vez el que más comenzó con esto fue Albert Schweitzer, el famoso misionero y músico, con la llamada de la búsqueda del Jesús histórico, y que derivó en la herejía del Jesús histórico. Algo que, insisto, es muy, muy extenso de explicar ahora, pero claro, eso tiene muy conforme esa manera de ver a Cristo como un personaje netamente histórico. Pero ¿acaso Cristo no nos enseñó en su existencia real que, guste o no, está plasmado única y exclusivamente ¿dónde? El Cristo que usted y yo conocemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermanos? En la palabra. Exacto, muy bien. Exacto. Única y exclusivamente en la palabra. Teólogos, pastores, lamentablemente, suelen insistir en que no, es que yo predico a Cristo, como si Cristo fuera una idea abstracta, lejana. No, el Cristo que usted y yo anhelamos y debemos predicar es el Cristo de la palabra. Ningún otro. Y si no lo predicamos, con la rigurosidad que eso amerita, estamos siendo piedra de tropiezo. Y por lo tanto, estamos llevando con nuestra, como dice ahí, nuestra conducta, estamos entregando un testimonio cristiano equivocado. Y lo peor aún, una enseñanza equivocada y por lo tanto, necesariamente, doctrina equivocada. No, y además incluso el pecado de tipo ético-moral, en su, a ver, ¿cómo llamarlo? En sus consecuencias a largo plazo, es algo temporal. Insisto, no estoy justificándolo. Pero el caso, insisto, lo menciono porque es el caso más tradicional, de una hermana que queda embarazada soltera, adolescente. Eso es un hecho que va a durar un determinado tiempo, que puede mejorar, que puede cambiar, que puede ser de testimonio incluso para la iglesia. ¿Cuántas veces uno mismo ha sido testigo de cómo después que prácticamente querían apedrear a la pobre muchacha, después están todos felices celebrando de que el hijo o hija que finalmente llegó se mantuvo en la iglesia? Yo creo que eso es algo, o sea, pero muy, muy repetido, especialmente acá en Latinoamérica, con esas actitudes bastante farisaicas que tanto nos caracterizan. Pero en cambio, la falsa enseñanza no tiene una repercusión a modo puntual e inmediato. La falsa enseñanza, por ende la herejía, no necesariamente va a vivirla exclusivamente el hereje. Va a afectar e infectar a todo el resto de la congregación, si es la congregación o la iglesia, no está debidamente preparada para enfrentar esa herejía. Cuidado con eso. También eso es una piedra de tropiezo muy, insisto, cuantitativamente mucho más peligrosa
que los temas ético-morales, para tenerlo en cuenta, hermanos. Entonces, también en ese contexto se continúa con una serie de características positivas y alentadoras, lo cual indica que el propósito de Primera de Corintios, y por favor les recuerdo continuar viendo, ahora ahí les dejé el link también de la tercera clase de Primera de Corintios, por favor lo vean, les pediría ese favor. Por lo cual, insisto, quiere decir que los objetivos de la primera carta a los Corintios se cumplieron, y yo diría que incluso a plenitud. Siguiente, hermana, por favor. Bueno, también está el escabroso tema de la luz no tiene comunión con las tinieblas. Ahí es donde entra, por ejemplo, por eso lo escribí ahí, el tema de las conflictivas llamadas posesiones demoníacas. Dígame, si en esta casa, en este momento estoy solo, y en mí mora el Espíritu de Dios, ¿hay alguna posibilidad de que entre un demonio acá? Suponiendo que existe ese tipo de posesiones. Si de verdad está Cristo en mí, ¿cómo va a haber simultáneamente el espíritu demoníaco? O sea, esa analogía que utiliza ahí el apóstol, la luz no tiene comunión con las tinieblas, es pero realmente fabulosa. O sea, no se puede decir está medianamente iluminado un lugar. Está parcialmente iluminado. No, simplemente hay luz o no la hay. Podrá haber mucha, podrá haber poca, pero hay al fin y al cabo. Por lo tanto, insisto, evidentemente yo un servidor, no creo en ese tipo de posesiones que se mantengan hasta el día de hoy. ¿Por qué no habría de bastar con la sola presencia de las personas que creen y no tener que hacer esas especies de exorcismos en versión evangélica para que un espíritu inmundo salga de una persona? Si que confiamos tanto en el poder que Dios nos ha dado, y claro que lo tenemos, ¿por qué entonces vamos a tener que esperar que haya un tipo de, insisto, de experiencia de éxtasis espiritual para que ese demonio se vaya? Bastaría con mi sola presencia, con el Espíritu de Dios, para que esa presencia demoníaca se vaya. Un servidor que, bueno, no saco nada con ocultarlo, padezco de epilepsia. Cuando vivía mis peores años al respecto, se podrán imaginar la cantidad de veces que se me sacó demonios. A veces digo que pareciera que le fue mal. Pero piensen en la lógica que hay detrás de ese actuar. Se me hacían esas unciones o como sea que le quieran llamar ellos, finalmente, y no es una exageración, aunque suena tragicómico, terminaba más zamarreado, sacudido, y con los brazos, más llenos de moretones de tan fuerte que me sujetaban, que por la crisis de epilepsia en sí misma. Piensen en lo triste que podríamos decir que fue la experiencia espiritual de estas personas, que no fue suficiente su presencia, y estamos hablando de varias personas, no uno ni dos, mínimo unos 5, pero resulta que el espíritu no se iba de ahí nunca, según la lógica de ellos. Por lo tanto, el poder de Dios por sí solo actúa, no necesita de un ritual, de un tipo de unción especial, de un líder, como que si un líder tuviera más poder que el otro. No, nuevamente apuntar a lo que les mencionaba en la clase anterior, sacerdocio universal de los creyentes. El creyente con menos tiempo en la fe tiene tanto el Espíritu de Dios como lo tiene el pastor, el líder de la iglesia de turno. Al menos si es que si mantenemos la premisa fundamental, y eso espero, de la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. El poder de Dios actuando en usted, en mí, es exactamente el mismo. Lo que puede variar, obviamente, y no hay nada de malo en eso, es que si la cantidad de conocimiento, la cantidad de dones que uno tenga. Unos tienen dones de un tipo, otros lo tienen de otro. Pero todos estamos igualmente revestidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Unido a lo mismo,
recordar, somos templo de Dios, con todo, insisto, lo que eso significa. Lamentablemente también se minimiza el tema del templo de Dios en el sentido en que, ok, hay que cuidarse físicamente. ¿Hay que cuidarse? Sí, por supuesto. Que algunos no lo hagan tan bien como otros, también es algo que hay que analizar y cuidar, por supuesto. Pero solamente ese templo de Dios que hay en mí, ¿solamente se limita a un tema físico? Piensen, en el templo de Dios, hablando de analogías fabulosas, en el templo en Jerusalén, toda la importancia que había en ese templo estaba vinculada necesariamente a la parte física tan hermosa que existía en el templo. Es más, la parte física, externa, visible, era casi la menos importante. ¿Qué era lo más importante, fundamental, en el templo de Dios en Jerusalén? ¿Que estaba qué cosa? Ahí. Hasta que se rompió el velo. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Era un tema netamente espiritual, me refiero al lugar santo y al lugar santísimo, que eran lugares que no, la presencia de Dios se podía tocar, palpar, ver, ¿no? Lo mismo en este caso, la presencia de Dios, y eso en nuestras vidas, como el templo de Dios que somos, también incluye, como les decía, no solamente el tema exclusivamente y tan banal, por decirlo de alguna manera, de cuidar nuestros cuerpos, que es casi siempre está referido, ok, tú eres el templo de Dios, por lo tanto abstente de comer tal o cual cosa. Aunque tenga razón, claramente que hay que abstenerse de ciertas cosas por nuestra propia salud. Por el problema de salud que les acabo de mencionar, por supuesto, qué sé yo, tengo que hasta lamentablemente abstenerme de consumir café. Pero eso significa que la única manera de cuidar este templo de Dios es con ese tipo de elementos. De ninguna manera. No. También el templo de Dios ameritaba que la persona que estuviera dentro fuera una persona digna, no solamente en el sentido físico, sino también espiritual. En ese sentido también me refiero otra vez a evitar y dejar de lado, si acaso no perseguir ideológicamente la herejía. O vamos a permitir que en este templo de Dios, su cuerpo, el mío, nuestra mente, entre la falsa doctrina. ¿Acaso eso no significa también estar atentando contra el templo de Dios? ¿Sí o no? Por favor, ojalá alguien me responda. Definitivamente, pastor. Exacto, o sea, y después de todo, el faltar a tener la presencia de Dios en nuestra vida, no solo en nuestro cuerpo, a través de la falsa doctrina, no solamente implica un daño físico, puede que no nos pase nada, de hecho, pero nos lleva a la condenación eterna. Dígame usted que es peor. Entonces, recuerden, no minimizar el tema a exclusivamente templo de Dios, ok, cuidemos nuestro cuerpo. Insisto, cuidarlo, por supuesto, pero no limitar a cuidar el templo de Dios, nuestra vida completa, solamente a eso. No, por favor. Esto a su vez. Sí, dígame, hermano. ¿Qué entiende por en Romanos 12 cuando dice que somos sacrificio vivo, agradable a Dios? Bueno, en primer lugar está nuestra vida entera está entregada. Está relacionado con lo que usted menciona recién, ¿no? No lo había pensado, pero sí. En este caso, sin temor a equivocarme, te diría que sí. Claro. ¿Dónde se entregaba precisamente el sacrificio vivo? ¿Dónde? El sacrificio vivo a Dios no se llevaba a cabo en cualquier lugar. ¿Dónde se llevaba a cabo?
En el templo. En el tabernáculo. Exacto. En el tabernáculo. Única y exclusivamente en el templo o los lugares puntuales que Dios había determinado para tal efecto. Ese es precisamente otro reforzamiento de esa tan valiosa pero olvidada doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Por qué? Porque el sacerdote solamente es el que puede o podía entregar el sacrificio vivo. Y ahora esa labor nos compete a todos nosotros. ¿Por qué? Porque como sucedió en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, consumado es. Ahora esa labor, insisto, nos convierte, como lo dice ahí, en que nosotros ahora ocupamos el templo del sacerdote, el lugar, perdón, del sacerdote. Por ende, el de Israel. La iglesia es depende de la visión con la que se mire, la iglesia cristiana, por ende cada uno de nosotros, somos el verdadero Israel o el nuevo Israel. Eso depende, insisto, de la sistematización de la idea. Sé que es un tema conflictivo, pero de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, claramente no es que Cristo o Dios tenga un pueblo y una iglesia. Dios no hace excepción de personas. Y que cuando Dios tenía un pueblo, había un grupo especial de personas llamado pueblo judío que tenían el privilegio. Privilegio que, por supuesto, ya no existe. Es más, solamente por un tema de lógica, ¿hay manera de saber hoy en día quién es judío y quién no lo es? Físicamente hablando. De ninguna manera. O sea, ¿cuántos de nosotros nos sabemos no judíos? Porque, qué sé yo, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que hasta donde sepamos no tienen noticia de haber estado vinculado con el judaísmo, y tal vez lo somos igual. O sea, es cierto, es un ejemplo extremo, pero curiosamente, recuerden, el apellido original de la familia Hitler no era Hitler, era Hitler. Y en el 1600, que es las genealogías más antiguas que existen de ese criminal, habían personas de apellido Hitler que eran judías, practicantes. O sea, literalmente, la persona que más ha odiado a los judíos en la historia, tal vez era judío de sangre igual, sin saberlo. Cosa que, insisto, para nosotros, para efectos espirituales, no tiene relevancia, simplemente hago una acotación. Pero nosotros ahora, porque se rompió el velo, porque ahora nosotros somos templo del Dios vivo, porque ahora somos nación santa, real sacerdocio, nosotros, la iglesia cristiana, somos el pueblo de Dios. Dios no tiene un pueblo y una iglesia simultáneamente. Eso sería un Dios que se contradice, un Dios que discrimina. Y el Dios que usted y yo adoramos, ciertamente es uno que no lo hace. Siguiente, hermana, por favor. Bueno, se habla también de la contaminación, la perfección y la santidad. Bueno, cae casi de cajón, como se dice. ¿Qué nos puede contaminar? Obviamente aquí está hablando no de contaminarnos físicamente, de comer algo malo. No, está hablando de contaminación necesariamente espiritual. Pero, ¿por qué debemos evitar esa contaminación espiritual? Para llevarnos a la perfección y a la santidad. Pero recuerden, es bastante elocuente el hecho de que se mencione la palabra perfección y santidad, no como un símil, como si fueran exactamente lo mismo. Nosotros anhelamos la perfección, que sabemos bien no vamos a tener nunca, hasta la vida eterna, por supuesto, pero no está unido a la santidad. Recuerden, la santidad es un don que se nos da, llamémoslo así, como se dice, de manera infusa. A nosotros no es que se nos haga santos, se nos declara santos a pesar de no serlo. También, esa es una de las diferencias entre el catolicismo romano y nosotros, que nosotros
insisto, reconocemos que Cristo o Dios nos declara santos, pero que no nos hace santos. Nuestra naturaleza sigue siendo exactamente la misma. La diferencia es que, de nuevo, por el mérito de Cristo somos, insisto, ese es el concepto clave, declarados santos, no hechos santos. ¿Por qué? Y más aún, tengan en cuenta eso. Como lo hemos mencionado, la santidad no es un acto, es un hecho permanente. La santidad, por lo tanto, no es la ausencia de pecado o la perfección desde un punto de vista ético-moral. No, la perfección, la santidad, perdón, es que somos apartados para Cristo. Y no hablo, insisto, del pastorado, del docente cristiano, no. De nuevo, sacerdocio universal de los creyentes. Somos santos porque Cristo nos ha declarado santos, pero no sin pecado. Insisto, esa parte es una labor exclusivamente de nuestro Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pastor, buenas noches, bendiciones. Una pregunta. Entonces, la santificación es y la perfección, bueno, la perfección es como si fuera la madurez, ¿no? Es que ambas, la perfección, recuerden, no va a llegar en nuestra vida. No, nosotros no vamos a ser testigos de poder decir, ok, llegó el momento en que soy perfecto ante los ojos de Dios y por lo tanto ha llegado el momento en que por santo voy a dejar de pecar. Insisto, hay lamentablemente muchos protestantes o evangélicos, aunque principalmente de iglesias pentecostales, que consideran que la santificación es distinto a la santidad, cosa que no tiene asidero bíblico alguno. Debemos aspirar, por supuesto, a tener, como se dice, una vida en santidad, que no busca el pecado, por supuesto. Pero recordamos, el pecado, por ende, la ausencia, o mejor dicho, la santidad, en otras palabras, la supuesta ausencia de pecado, no es algo que nosotros seamos capaces de alcanzar, no es parte ni de nuestras capacidades, ni tampoco de las promesas de Dios para nosotros, de ninguna manera. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, un ejemplo que rara vez se toma en cuenta para este efecto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Voy, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, te declaro libre, te declaro, ok, no has cometido pecado alguno, te libro de todo pecado en estos minutos que te quedan de vida, o tal vez horas, no lo sabemos. No, él dejó de ser un pecador. ¿Por qué? Porque Cristo lo declaró como tal. No porque en esos momentos que venían de ahí en adelante, insisto, no sabemos si murió minutos después de Cristo, horas después de Cristo, normalmente, recordemos, la muerte de Cristo en la cruz fue un proceso bastante rápido. Normalmente una crucifixión romana lo que buscaba era una muerte lenta, por lo menos en 3 días. Por lo tanto, es más que presumible que en el tiempo de vida que le quedó al ladrón bueno, no haya hecho pecado alguno. Pero para efectos de nuestro Señor Jesucristo es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque lo declaró santo, libre de pecado, fue la palabra de Cristo, no el hecho de no cometer un pecado. Entonces, insisto, por eso no olvidar, el pecado no es un acto, es una condición. Insisto, debemos anhelar dejar de lado el pecado, por supuesto. El que peque no peque más, como dice la misma palabra. Pero eso no quiere decir que Dios nos prometa que ese suceso vaya a llevarse a cabo. Hermana Tere Luna, ¿tiene algo que decir? Hermano, buenas noches. ¿Cómo entiendo cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo?
en el mismo sentido en que lo acabo de mencionar, hermana. Jesús, ¿fue santo porque no cometió pecados o porque se consagró su vida entera a nuestro Señor? Ok, hermano, gracias. No, insisto, pero no quiero que parezca una respuesta demasiado cerrada. Piense, es cierto, Cristo no cometió pecado, pero él ni siquiera en su concepción fue concebido, como ya sabemos, libre de pecado. Pero él fue santo, así como se nos espera de nosotros, pero de ninguna manera se nos declara en la Biblia que haya alguien que haya logrado eso. ¿Pero por qué sucede esto? Porque él fue totalmente apartado para Cristo. Es cierto, en él se da el plus de que no se llevó a cabo ningún pecado por parte suya. Pero insisto, esos son dos elementos anexos. No quiere decir que uno lleve necesariamente al otro, al menos en el caso nuestro. Además que recuerde el hecho, si Cristo vino a limpiar nuestros pecados y nosotros llegamos a tener esa santidad, la santidad posicional, como se dice, ese es el concepto más tradicional, que en buena medida enseñó por primera ocasión el gran erudito, gran teólogo, pero lamentablemente en ese punto se equivocó rotundamente, en opinión mía, el señor John Wesley y su hermano Charles, los fundadores del movimiento metodista. Recuerden que John Wesley no fundó la iglesia metodista. Él, al momento de morir, seguía siendo anglicano. El movimiento metodista se apartó de la iglesia anglicana ya con la muerte de John Wesley. Insisto, pero lamentablemente ahí el señor Wesley se equivocó rotundamente con los tres conceptos de santidad que él manejaba o que él enseñó. Uno era la santidad previniente, que según él era cuando Dios se nos acerca para declararnos y mostrarnos nuestro pecado e intentar de que nosotros hagamos uso de nuestro supuesto libre albedrío. Wesley era libre albedrista, por cierto, y así entonces dejar de lado el pecado y llegar a Cristo. Ahí es en donde él hablaba de la segunda gracia, llamada la gracia justificante, que es cuando obviamente la gracia de Cristo nos justifica y nos salva. Y luego la gracia santificante, o sea que ya el creyente, ¿cómo se dice? El creyente ya justificado inicia ese camino, ese proceso de santificación hasta el que llega el momento de su fallecimiento. Insisto, ese concepto no fue compartido en lo más mínimo por ninguno de los reformadores. Insisto, gran teólogo, un gran predicador, alguien de quien hay mucho que aprender, de ninguna manera lo catalogaría de hereje, para nada, pero lamentablemente en ese punto estuvo muy mal el señor Wesley. Los hermanos Wesley, de hecho. E incluso, por ahí el que era también fundador de otra rama del metodismo, ese fue el gran tema por el cual no siguieron trabajando juntos, fue el fundador del otro movimiento metodista, el señor George, si alguien me ayuda, se me fue el nombre. George Whitefield, que él sí creía en la predestinación, en el llamamiento eficaz, que no creía en el libre albedrío, etc. Muchas gracias, hermano. Sí. Y bueno, para casi finalizar, está el hecho de que precisamente por ese cambio de actitud en la iglesia de Corinto, antes esa iglesia como tal era motivo para Pablo claramente de congoja, de dolor. Ahora, gracias a que las palabras de Pablo en Primera de Corintios cayeron en tierra fértil, ahora la iglesia de Corinto era motivo de gozo, de alegría, tanto para Dios como para Pablo, para sus demás hermanos. Y en ese sentido también el gozo existe a pesar de las tribulaciones. Eso indirectamente mencionarlo con el hecho de muchos, especialmente en el Apocalipsis, se habla del tema de la gran tribulación. Muchos obviamente plantean que va a haber una tribulación posterior al
¿cómo se llama? Al arrebatamiento, etcétera. Y se dice que en los versículos anteriores, como este, en donde se habla de la tribulación, no está hablando de lo mismo para referirse a la gran tribulación. Si no es el tema central aquí, pero dígame, eso curiosamente lo hablaba con un hermano luterano el viernes en una charla que di. Cuéntenme, ¿qué ha pasado la iglesia cristiana que no sea ya una gran tribulación? ¿Hay algo que podría faltar en el sufrimiento de la iglesia cristiana? ¿Algo como para decir, nos espera algo peor? O sea, por ejemplo, nuestros antepasados en la fe, tanto luteranos como calvinistas, anglicanos, tenían el fuego de las hogueras encima. Lutero tenía precio por su cabeza toda su vida. Alguien hizo el cálculo y el precio que tenía en dinero me parece que del año 2000. El dinero que había sobre su cabeza, vivo o muerta, perdón, era de 15 millones de dólares en dinero de ese momento. O incluso más adelante, los mártires hugonotes, o sea, los evangélicos, principalmente calvinistas, de Francia, fueron aniquilados totalmente. Entonces, y cuando digo totalmente, es totalmente, no estoy exagerando. Por lo tanto, más todas las persecuciones que vinieron posteriormente, incluso en el siglo XX. O sea, piénsenlo, hasta hubo campos de concentración en Siberia, en la Rusia o en la Unión Soviética estalinista, bajo el gobierno comunista del criminal Stalin, dedicados exclusivamente a pastores. Díganme, insisto, ¿puede haber una peor tribulación que la que ya hemos visto de parte de hermanos antes de nosotros? Como para decir, ok, ahora se viene, sí, de verdad, una gran tribulación. O sea, tenemos ahora pastores en Canadá, por ejemplo, que por el hecho de decir que la homosexualidad es pecado, que el matrimonio ha de ser entre un hombre y la mujer. Creo que en este momento hay 10 pastores que están en Canadá, que están recluidos por no arrepentirse de haber dicho esa frase. Hace poco más de un año, un pastor, ex obispo luterano incluso, por el mismo motivo fue llevado a juicio. Finalmente, gracias a Dios, no fue condenado, pero sí censurado. Y aún así, tener que, insisto, por el motivo que sea, tener que ir a un tribunal por declarar que algo es pecado, no le veo evidentemente nada de, insisto, que esté lejano a una gran tribulación. En ese sentido, eso de esperar que va a haber una gran tribulación nunca antes vista, insisto, ¿qué más tribulación de la que ha tenido la iglesia cristiana ahora? Hasta ahora. O incluso los contemporáneos a Jesús y a la siguiente generación. Cristo mismo. ¿Qué más tribulación pudo haber vivido? Los apóstoles. Recuerden, se calcula que se cree que solamente Juan, el de Apocalipsis, habría muerto de causas naturales. Pero si ese fuera el caso, murió estando en una cárcel. Y los centros carcelarios del Imperio Romano no se caracterizaban por ser lugares de rehabilitación ni buen trato. Básicamente los llevaban a morir. Insisto, ni hablar la cantidad de persecuciones en el siglo XX, o incluso, aquí ya que hay un par de chilenos, bien saben, hasta muy entrado el siglo XIX, casi al final, nuestros pasados en la fe tenían que tirar sus cadáveres de sus muertos al basurero de Santiago, en la noche escondidos. ¿Por qué? Porque como en la Iglesia Católica tenía monopolizado el tema de los cementerios, obviamente a los herejes protestantes no se les permitía utilizarlos. O los disidentes. Los llamados disidentes. De hecho, pueden ahí buscar en internet, en YouTube, hay muchos videos sobre el llamado patio de los disidentes, que hasta el día de hoy existe como un testimonio vivo y vergonzoso de cómo fue el trato que se le dio a los evangélicos acá en Chile.
o, insisto, los que éramos hijos de protestantes, hasta 1905, si mal no recuerdo, éramos ante los ojos del mundo político considerados con esa palabra, no es que yo la considere así, bastardos. ¿Por qué? Porque los matrimonios de nuestros padres no eran válidamente considerados, por ende bastardos. El concepto tan despectivo que ha existido siempre para referirse a hijos de parejas que no están casadas. Insisto, ¿acaso vamos a decirle a esas personas, no, ustedes no vivieron una gran tribulación? Insisto, creo que decir eso es casi un insulto al antepasado, a nuestros antepasados, o en el caso de los primeros 200 años de cristianismo, se han hecho cálculos de que por lo menos la mitad de los cristianos murieron asesinados. Ya sea de manera directa o indirecta, insisto, con no solamente que los hayan matado a espadas, sino también por persecución, por tener que estar huyendo de un lugar a otro, y un largo etcétera. Insisto, ¿qué más persecución quieren? No me la imagino. Hermanas, no sé si queda una diapositiva más. Ok, bueno, simplemente. Entonces, el edificar a los santos rápidamente, ¿necesariamente es algo colectivo? No. O sea, la tribulación, perdón. No, también la tribulación la podemos vivir nosotros como personas individuales, como creyentes individuales. No necesariamente toda la congregación, toda la iglesia cristiana va a estar siendo perseguida. Que sea grande, insisto, es algo tan relativo. Insisto, ¿podemos decir que la persecución que vivieron nuestros antepasados en la fe no fue acaso grande, si acaso no gigantesca, como para decir, no fue una gran tribulación? Y bueno, finalmente el versículo 8 deja claro que la intención de la primera carta a los Corintios era con la intención de reprenderlos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa reprensión estaba basada en ¿qué principio? En el principio del fruto del Espíritu, ¿qué nos dice? Amor. Aquí Pablo hizo un excelente uso del fruto del Espíritu. Tuvo amor, tuvo paz para tratar a esta complicada gente. Lo hizo con gozo, con mucha paciencia, con mucha benignidad, etc. O sea, aquí Pablo nos demuestra que su actitud con los demás cristianos, a pesar de lo complicados que eran, insisto, él no se salió del discurso que Dios le entregó. Y era tratarlos a ellos, a pesar de lo complicados que fueron, tratarlos como parte del fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu que, por supuesto, nosotros, tanto con nuestros hermanos como con nuestro prójimo incrédulo, estamos llamados necesariamente a cumplir también. Creo que estamos listos, hermana, me parece. Bueno. Entonces, precisamente, rápidamente, la reprensión recibida al ser bien escuchada derivó precisamente en gozo, tanto para Pablo como para la iglesia. Y hay una muestra del efecto de la ley que se ha cumplido. La ley como guía, como espejo y como freno. Y por lo tanto se está preparado así para llegar al Evangelio. Actuar de manera contraria. Curiosamente hoy me pasaron varias cosas al respecto y alguien me debatía, no, si es que no hay que, al incrédulo, en este caso al ateo, decía, hay que entregarle el Evangelio de inmediato. No, eso es tirar las perlas a los cerdos. ¿O acaso usted cree que si se acerca de nuevo, ya que lo mencioné, a Richard Dawkins, el ateo, y usted le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Creen ustedes que eso le va a importar a Richard Dawkins? O si usted le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyéndote a ti, que ha dado a su hijo unigénito, etcétera, etcétera. No, tenemos que mostrarle primero el pecador que es. ¿A dónde va? ¿Cómo ir? ¿Y en qué momento debe detenerse?
En el caso de personas incrédulas, es mostrarle que deben detenerse cuando ya la incredulidad está, comillas, demasiado abyecta, demasiado avanzada. Por eso la ley de Dios debe ser presentada primero, no por un tema soteriológico, no porque la salvación venga por la ley, que eso es algo bastante fácil de malinterpretar. No, el uso de la ley que tenemos, que la ley nos entrega ahora, no es para salvación, es para, como lo dicen esos 3 puntos, la ley como guía, como espejo y como freno. Nos muestra a dónde y cómo debemos ir. Nos muestra quiénes somos y cuándo debemos detenernos. Insisto, ninguno de esos puntos tiene algo que ver con nuestra salvación eterna, pero sí con la voluntad de Dios, precisamente hablando de santidad y de pecado. Nos muestra cómo Dios anhela que sean nuestras vidas. Hermana, por favor. Ok. Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas, hermana. Le concedo. Hemos llegado hasta la parte final de la clase. Sí, pues dada vamos a dejar esta clase por hoy. Y si tienen dudas o preguntas, lo podemos dejar para la próxima clase. Sí, y recuerden, hermanos, si tienen dudas o me quieren contactar por este u otro motivo, simplemente solicítenle a la hermana o al hermano Joel mis datos de WhatsApp y los respondo libremente. Lamentablemente voy a tener demasiado tiempo libre esta semana y la que viene por un reposo médico, así que tiempo tristemente no me va a faltar. Así que a su servicio. Gracias hermano. Gracias por su tiempo. Gracias, pastor. Buenas noches. Y por cierto, les dejé el link, por favor, vean la tercera clase, el link que les envié a través del hermano Joel en el chat, por favor, insisto, les va a ayudar para comprender un poco más el contexto de Primera de Corintios. También son 6 clases, así que ahí se los voy a enviar nuevamente, pero primero vean la tercera clase, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga y muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches, pastor. Que Dios le bendiga y que le dé sanidad. A todos. Hasta luego, pastor. Buenas noches.